Andrés Lagos y Ricardo Tampier los invitan a Las Mil Caras. Hola amigos. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está don Ricardo Tampier? Súper feliz porque tuve una buena Navidad. ¿Buena muy Navidad? Linda, sí. Por eso estoy feliz. ¿Con la guatita llena? Más que llena. Y no he parado. Qué bueno. Oye, hoy día nos vino a ver un amigo de las Mil Caras, un amigo de Mil Batallas además, de muchos años, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos, Ricardo, ¿quién es este personaje? Tenemos a Guido Larsson, que es, para el mundo externo, es un profesor de universidad y cientista político. También estudió filosofía. Así es. Y para el mundo más privado es un amigo de varios años porque estaba en nuestro colegio. Entonces lo conocemos un poquito más que el resto. Además, músico también. Músico, pianista. De hecho, teníamos un grupo que se llamaba Kiasma el año 97. Por ahí. Y teníamos el sueño de tener una máquina para grabar a 4 pistas. Ese era nuestro gran deseo máximo. Y grabamos a 2 pistas finalmente con una casetera vieja y hicimos todo un lado de un cassette. Sí. En esa época eran cassettes todavía, los cassettes UX de Sony. Era como la mejor calidad existente en esa época. ¿Cómo está don Guido? Estoy muy bien y muy contento que me hayan invitado porque además, como decía Andrés, somos amigos de Mil Batallas, nos conocemos harto. Piensa tú que estaba sacando el cálculo, deben ser 18 años tal vez. Así es. Ya tenemos una amistad de mayoría de edad. Claro. Exacto. Bueno, así que invitamos a Guido a hablar del camino del héroe y también de algo de filosofía, ¿no es cierto? De política. Sí, porque aparte que se le ha visto harto ahí en los medios oficiales del país. Así es. CNN lo he visto por ahí. Es un invitado recurrente. En TVN ha mostrado ahí su pechito. ¿Qué se siente estar ahí, Guido? Es diferente de que estar acá, me imagino. Es otra sensación, ¿no? Mira, fíjate que esta cuestión de los medios es extraña porque la manera en que operan los medios hace que te hagan una pregunta que requiera ser contestada en 1 minuto. ¿Sí? Pero son preguntas que son imposibles de contestar en 1 minuto. Entonces hay mucho de rapidez mental. Y a los 50 segundos o a los 30 segundos ya te están contrapreguntando. Claro, pues no hay manera, no hay momento de desarrollar. O sea, tenés que hacer una síntesis extrema. Hay que hacer una síntesis extrema y hay que llegar bien preparado. Eso sobre todo. Llegar bien preparado para saber más o menos de qué hay que hablar y cómo ¿Te preguntan enfrentar. antes cuál es? No. O sea, no te dan las preguntas antes. Nunca. Oye, pero lo que yo me he fijado ahora, que lo que he visto en televisión, es que principalmente está enfocado en el tema terrorismo internacional. ¿Eso es lo principal para lo que te han invitado? Me han invitado, claro, es como terrorismo, Medio Oriente, terrorismo. Estuve metido harto en el tema de las elecciones de Estados Unidos. Ya. Y este año, sobre todo, con lo que ocurrió en la península de Corea, con las crisis, sobre todo que involucran a Corea del Norte, digamos, y toda esa región. Pero quizás puede ser interesante por el tipo de programa que hacen, de que el tema del terrorismo a mí me interesó básicamente para explorar una faceta de la realidad humana al final. Y es la pregunta de por qué los seres humanos llegan a esos extremos de violencia. A mí la violencia como fenómeno es una cuestión que me interesa un montón. Y de ahí deriva a un montón de cosas, dentro de las cuales se encuentra obviamente el terrorismo. Desde el génesis del terrorismo, ¿cómo eso está documentado en la historia? Desde que existe terrorismo. Claro, hay una discusión un poco teórica que tiene que ver con que si vamos a hablar de terrorismo hay que partir de la base de, qué vamos a entender por esta cuestión, porque todo el mundo habla de terrorismo, pero pocas veces se toman el tiempo como de determinar, dónde está realmente el punto. Y una definición de consenso es que terrorismo es una forma de violencia usada deliberadamente contra civiles con la finalidad de alcanzar objetivos políticos. Y uno observa fenómenos de ese tipo desde los romanos documentados, pasando naturalmente por el siglo XIX, el siglo de Rusia, digamos, los nacionalismos del siglo XX y hasta nuestra época, pero de manera bien documentada uno puede encontrar ese fenómeno prácticamente en toda cultura y en todo momento de la historia. Es decir, han habido siempre personas, grupos, movimientos, organizaciones
que quieren violentar a civiles con la finalidad de alcanzar sus objetivos políticos. ¿Y solamente tiene relación entonces con los objetivos políticos? Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un documental que apareció de 12 minutos nomás, o sea, un micro documental que salió en El País de España sobre la realidad de Brasil, y es como que en Brasil el último año o los últimos años ha muerto más gente que no sé, en la crisis del Medio Oriente, por ejemplo. Pero y es pura violencia. ¿Es terrorismo o vandalismo eso? O sea, es violencia, digamos. Es pero violencia. Y es como, no sé si tendrán fines necesariamente políticos, pero es un fenómeno también que me imagino ocurre en muchos ámbitos distintos, digamos. Claro, porque uno observa la violencia de las pandillas o la violencia de los grupos de narcotráfico o cosas así, y uno dice, bueno, estas son violencias muy similares, violencias muy brutales. Estamos hablando de decapitación, ese tipo de cosas. Uno va a las maras centroamericanas, uno tiene los mismos tipos de violencia. Entonces la distinción que hay para hablar de este fenómeno es que el objetivo político sea un intento de transformar el sistema de donde emerge el poder. Entonces, si uno va a los narcotraficantes, a ellos no les interesa cambiar mucho las estructuras de poder, les interesa mantener su negocio y punto, digamos, las pandillas, controlar tal o cual sector geográfico, pero a los movimientos, organizaciones terroristas les interesa cambiar el sistema completo, ¿no? De manera desde donde la fuente del poder mismo está emergiendo, y por eso, por ejemplo, cuando uno habla de organizaciones religiosas, yo no hago esa distinción. No hago la distinción entre objetivos religiosos, porque el objetivo religioso, al fin de cuentas, es también un objetivo político. Sí. Entonces esa es la distinción que hago, digamos, pero... Sí. Y en América Latina, ¿cómo se ve la cosa con respecto al tema de la violencia? Más allá de lo religioso, obviamente, como tiene que ver también con la marginalidad, ¿no es cierto? Claro, nosotros conversamos ahora justo antes de iniciar el programa de la filosofía también. Entonces un tipo naturalmente obvio para mencionar en estos casos es Michel Foucault, porque Michel Foucault tiene esta idea de que el poder es menos hobbesiano, es menos autoritario, es menos ligado a las cuestiones de la política y es más centrado en cosas como las que dices tú, más centrado en estas micro cosas que ocurren todos los días, el paternalismo, el sexismo, el adoctrinamiento, la inequidad, la marginación. Ahí también se visualiza el terror al final, pues, la violencia invisible que tiene la sociedad. Y los estados son también, se puede decir que tienen algún tipo de violencia en contra de sus mismos ciudadanos, o... Por supuesto que sí. En América Latina igual. Por supuesto que sí. La América Latina ha tenido un historial enorme, digamos, de los estados ocupando violencia contra su propia población, sobre todo para tratar de restringir las amenazas a las modificaciones, ¿no es cierto?, de su poder. Y eso va desde Fulgencio Batista en Cuba hasta, naturalmente, lo que ocurre en nuestro país. Entonces el tema de la violencia es un tema presente en todas las sociedades. Por eso yo creo que es tan interesante estudiarlas, porque incluso nosotros mismos tenemos reacciones de violencia instintiva a veces, incontrolable muchas otras, y nosotros podemos ver situaciones donde claramente juzgamos que una situación es violenta. Entonces, siendo la violencia algo tan fundamental dentro de la vida de las personas, fundamental en el sentido que está presente, pues no que sea algo... Sí. Siempre me llamó mucho la atención, y por eso he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiarlo a fondo. La otra vez una amiga me comentó un pintor ruso, que ahora no me acuerdo el nombre, que él hizo como un movimiento antiviolento en la época de la Guerra Mundial, creo que la Primera Guerra Mundial, que el gallo viajó por toda Europa y él ponía un símbolo en la puerta de las casas donde estaba que significaba que en ese lugar era un lugar cultural y ese lugar no lo atacaban los militares. Y era como una cuestión pacifista que muestra que la cultura y el arte de alguna manera es como el de los pocos caminos para poder apaciguar la violencia. Porque se puede hacer violencia pero artísticamente de alguna manera. O sea, uno puede... toda su energía destructiva la puede ocupar en algo artístico y que queda ahí plasmado, pero no dañando a las personas. Eso también igual te lleva a la discusión en torno a la típica discusión en torno a cómo calificar el arte también, porque por ejemplo el arte fascista era un arte
deliberadamente diseñada para animar la violencia de las masas, po. Y si tú veis, por ejemplo, los pósters típicos de propaganda maoísta, digamos, o de regímenes comunistas, son también maneras de enfocar el arte en otra dirección. ¿Pero eso sería arte o sería publicidad? Claro, ahí está un poco la pregunta, ¿qué es lo que es arte al final? Es una pregunta filosófica al final, ¿no? Sí. Y no creo que haya una respuesta fácil para eso. Oye, volviendo al camino del héroe, me gustaría saber si tienes algún personaje como que sea especial para ti, que tú admires, digamos, desde el punto de vista de la filosofía, por ejemplo, con respecto a su camino de iniciático, ¿no es cierto? Es súper complicada la pregunta porque uno tiene tantos de dónde elegir, pero voy a mencionar a dos. El primero de ellos es David Hume. En general los filósofos como Hume son poco leídos en el país, yo creo que a mala suerte también, porque tienen una agudeza de mente que yo pocas veces he visto, pero la razón por mencionarlo a él tiene que ver porque la filosofía tiene esta parte de tratar de responder grandes preguntas, digamos, de animar un poco dónde se encuentra el destino humano, etcétera. Pero tiene una parte muy importante que es la formación de carácter, la formación de un sujeto que uno considera admirable. Yo creo que David Hume es una persona que tú decís, me gustaría tal vez tener ese carácter, ser buen amigo, digamos, una persona que no miente, una persona que está ahí, que ve con un panorama honesto, digamos, un poco hipócrita, rechaza el cinismo, etcétera. Entonces ese camino de convertirse... O sea, fiel a sus valores. Claro, ese camino de convertirse en un sujeto que tenga valores que uno admire, lo veo en Hume. Para nuestros amigos que no conocen tanto tal vez de ese autor o de la filosofía, ¿cómo en qué contexto se ubica este personaje? ¿Sobre qué tema escribió? David Hume es un filósofo que representa lo que a veces se llama la corriente empiricista de la filosofía, esta idea de que si la idea de la filosofía es tratar de alcanzar la verdad o las verdades, el método tal vez de llegar a las verdades es el método de la ciencia, el método de la observación, el método de la comparación, el método de la inducción, el método de probar una teoría y si no resulta probar otra teoría antes que casarse con grandes modelos, digamos, etc. Y David Hume influyó de manera decisiva en otro filósofo muy sustantivo que es Immanuel Kant. De hecho, Kant le dice o reconoce de que Hume lo despierta su sueño dogmático, de haber estado anclado a los teoremas, digamos, del pasado e inventar una nueva teoría. Y Hume influye, yo creo, hasta el día de hoy, tal vez, digamos, en la manera en cómo nos acercamos a las verdades filosóficas. Bueno, entonces, este personaje que para ti sería como un personaje para rescatar por su camino, digamos. Claro, por lo que él llegó a mostrar, no tanto en su filosofía, sino en su manera de ser. Si uno lee las cartas de David Hume, los encuentros que tuvo con Adam Smith, por ejemplo, o con otras figuras al menos de su época, todos reconocen de que hasta el momento mismo de su muerte era un tipo absolutamente convencido, con valores, con principios, con honestidad, con verdad, con buenas intenciones, y yo creo que todos en alguna medida buscamos algo así. Nunca lo vamos a alcanzar porque somos sujetos demasiado imperfectos, pero ese rol como del filósofo, no tanto el teórico, sino el filósofo que con su ejemplo te muestra un poco el camino, es algo que yo creo que es muy, muy interesante, muy llamativo. Y con respecto a la política, ¿qué personaje, como un líder, por ejemplo, político, tiene un camino del héroe que te llame la atención, como mencionar, digamos? El ejemplo un poco reiterativo, que lo voy a mencionar igual, pero Nelson Mandela, yo creo. Mandela no solamente simboliza esta fuerza moral de un sujeto que sabe naturalmente lo que habla, entiende perfectamente las inequidades, las desigualdades, el racismo de su sociedad Sudáfrica, pero no toma la postura que todos tomamos frente a eso. La postura que todos tomamos, una postura defensiva, de atacar al otro, de defenderte, de rechazar, etc. Él es un tipo de que sufrió la cárcel durante décadas, que sufrió el racismo de su gente, digamos, durante años, y sin embargo
fue lo suficientemente valiente y abierto de mente para tenderle en puente a esa población blanca que lo discriminó durante tanto tiempo. Entonces eso es muy admirable, digamos, esa capacidad de enfrentar al adversario o al enemigo, como quieran llamarlo, y en vez de pasarle la guillotina, entender de que la sociedad mejora tratando de entendernos a pesar de todas las diferencias. Ricardo, ¿quieres ponernos alguna canción? No sé qué nos trajiste. Sí, hoy día traje una cantante, compositora checa que se llama Beata Bošek. Y este disco lo compré en Praga en el 2013. Fui a una tienda de música y dije, quiero la música más interesante del momento para conocer cosas locales. Y la persona de la disquería me dijo, bueno, te tengo mucho, pero esta te va a gustar igual. Vamos a ir con el tema Ja tutaj mieszkam. Ahí va. Ja tutaj mieszkam, tu jest mój dom, na ciebie czekam, stoję za tobą. Ja tutaj mieszkam, tu jest mój dom, na ciebie czekam, stoję za tobą. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że przyszłeś. Chcę twojej odwagi, chcę byśmy wytrwali. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że przyszłeś. Chcę twojej odwagi, chcę byśmy wytrwali. Ja tutaj mieszkam, kocham co w sobie mam, czaruję wiedząc, że to jest mój dar. Ja tutaj mieszkam, tam gdzie kąsek z siebie mam, czaruję wiedząc, że to jest mój dar. Wewnątrz serce płacze, wewnątrz się raduję. Od początku siebie jestem, aż do końca będę. Wewnątrz serce płacze, wewnątrz się raduję. Od początku siebie jestem, aż do końca będę. Co miała, to dała, coś zyskała. I znów stała przed oknem i wyglądała, lecz żadnej strony nikogo przychodzić nie widziała. Wypragła z wielkim sercem, wypragła, a co miała, to dała, coś zyskała. I znów stała przed oknem i wyglądała, lecz żadnej strony nikogo przychodzić nie widziała. Wypragła z wielkim sercem, wypragła, a co miała, to dała, coś zyskała. I znów stała przed oknem i wyglądała, lecz żadnej strony nikogo przychodzić, lecz żadnej strony nikogo przychodzić, lecz żadnej strony nikogo przychodzić
nie widziała. Bueno, ¿qué les pareció el tema Ya Tutay Mieskam? Interesante, ¿eh? Maravillosa la voz de la niña. Bonita la voz. Bonita. Po. Sí, puro poder. Oye, yo estaba pensando, ¿qué disco te pasarían si pidierais lo mismo pero en Chile? Que parece que ya no hay disquería en Chile. Pero La feria del disco ya no vaya, ya no corre. parece que yo iba al Spec, pero ya no está. Y la Col 70. Pero lo más típico que yo he visto que cuando la gente pregunta, no sé, los Jaiba y Inti Illimani y toda esa onda, pero de las cosas actuales, no sé, porque yo paso por las calles y escucho que la gente pasando en el auto con el reggaetón a todo chancho y no sé cuál es cuál ya. Así que, no sé. Prefiero ni preguntar. Pero Te podrían pasar el disco Tierra. el de Tierra sí, pues ahí sí que ya me voy feliz, me voy a mi casa con buenos recuerdos de Chile. Pero bueno, obviamente hay música buena en Chile, hay millón de música buena, pero los medios están bien cerrados a cosas que tienen algún valor. Yo tengo un disco ahí que quería poner, pero no lo puse, de un guitarrista que se llama Carlos Lerman, que es un guitarrista de flamenco chileno, fusión, no sé qué, y excelente, pero no lo puse porque no sé si es que me van a ir a buscar mañana y me dice, oye, ¿cuánta plata me debí? Claro, los derechos de autor. Yo no sé cómo funciona, así que prefiero no meterme con gente hasta que me dé el permiso, por lo menos en Chile. Estaba viendo uno de los temas del libro, ¿no es cierto? Y uno de esos es la ayuda sobrenatural, que casi siempre salen las preguntas. ¿Qué opinas tú con respecto a qué estado o personaje o estado con respecto a las batallas o las guerras o la violencia, a propósito de lo que hablábamos, ha recibido esta ayuda sobrenatural que describe, ¿no es cierto?, el texto del héroe de las mil caras? Se me viene a la cabeza al tiro las explicaciones que la sociedad israelí ha dado para explicar su nacimiento. Yo quiero aclararlo, digamos, no soy particularmente un creyente ni mucho menos, pero reconozco el valor que para muchas personas tiene la creencia sobrenatural, la ayuda sobrenatural. Y una anécdota tal vez que retrata eso es que Israel nace a la vida política en una resolución de Naciones Unidas el año 47, declara su independencia el año 48. De inmediato, al declarar su independencia, los países árabes, con algo de razón creo yo, deslegitiman la presencia de Israel y tuvieron desde ese momento hasta ahora, bueno, guerras y conflictos consecutivos con los países árabes primero y con el pueblo palestino después. Y en la guerra del año 67, cuando Israel captura los Altos del Golán, que es territorio sirio, la explicación que dan para capturar ese territorio es porque Dios estuvo de su lado. Y no es porque hayan sido mejores soldados, hayan tenido más experiencia, hayan tenido mejores armas, sino porque eran ferventes creyentes y a un creyente Dios no los abandona. Entonces, si realmente creían con toda la fe de que iban a ganar, iban a ganar. Y lo mejor de todo es que cuando ganan, retroalimenta positivamente la creencia, porque la explicación que dan es, gané porque realmente Dios estaba conmigo. ¿Pero tenían todo para ganar o estaba como en contra, digamos? Estaba en contra de la situación. ¿Sí? Prácticamente estaba en contra Pero de la en general situación. es común ese tema de que hemos visto en los actos terroristas de que muchos son suicidas, como que piensan que Dios igual los va a acompañar como sea en este acto. Claro, pues está esta idea de los mártires. Sí. Porque ahí la distinción semántica es importante, pues ellos no son suicidas, pues son mártires. Sí. O sea, entregan la vida por la fe y cuando entregan la vida por la fe van a ser recompensados en la post-vida. En el caso de los musulmanes, bueno, van a ser recibidos por 78 vírgenes, digamos, van a estar comiendo con el profeta Mahoma ese mismo día, etcétera, O sea, etcétera. se parece un poco a la cuestión de los vikingos que van al Valhalla y se van a tomar sus tragos allá. Claro. Pero es interesante porque esa mitología opera en múltiples sociedades. Acá este libro habla de eso, de cómo compara las mitologías y que son muy parecidas en todos lados. Claro. Hablando ya sobre el tema de la iniciación, ¿no es cierto? Se supone que la primera parte es como la partida, pero esta parte de la iniciación, uno de los primeros temas es el camino de las pruebas. Y para ti entonces,
desde el punto de vista de la política y también de los estados, ¿cuál crees tú que ha sido como una de las pruebas más grandes para los estados? Sea para como supervivencia, ¿no es cierto? O para los hombres de alguna época, que sea como relevante comentar. Bueno, también un poco trivial la respuesta que voy a dar, pero naturalmente la civilización humana estuvo 2 veces al borde de la extinción. Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y ahí la verdad es que se vio negra la cosa, digamos, porque pueden haber muerto casi 60 millones de personas. Claro. No es menor, digamos. Y pasar eso, sobrevivir a eso y en alguna medida también levantarse de eso, bueno, manifiesta lo mejor y lo peor de lo que somos. Un animal que cometió las barbaries más obscenas, pero al mismo tiempo un animal que logró superar las diferencias y, bueno, resolver lo que haya que resolver y encontrarnos. Es interesante eso, porque encontrarnos tal vez en la situación de mayor paz en la historia del mundo. Eso es bien interesante porque uno tiene la idea de que, bueno, con todas las noticias, los atentados, las guerras, las crisis, el conflicto, ahora todo es más violento, claro, o más extremo. Pero fíjate que la evidencia empírica muestra lo contrario, muestra que las curvas de violencia en toda una serie de indicadores ha tendido a bajar con el tiempo. Y hoy podemos declarar que estamos viviendo en la época más pacífica desde que existen los seres humanos, lo que es un logro, salvando obviamente todos los problemas. Claro, porque nos llegan noticias, por ejemplo, de que en Corea en cualquier momento hay una guerra nuclear, ¿no es cierto? Claro. Y aún si la hubiera, seguiría siendo la época más pacífica. Eso es lo más llamativo. El otro día leía, porque todo el mundo le echa la culpa a distintos megasistemas. La razón por la que estamos como estamos, el capitalismo, la religión, bla, bla, bla. Pero antes de la aparición de todos estos sistemas, en sociedades prehistóricas, sociedades incluso pretribales, las tasas de genocidio eran brutales. O sea, una sociedad completa podía desaparecer de la noche a la mañana, lo que igual manifiesta que hemos avanzado. Sí. Nos falta mucho, pero hemos avanzado. La gente, no ve las fotos, no ve los registros, dice, no, en la época antigua era mucho mejor. Claro. Esa es como la ilusión. Sí. Pero, por ejemplo, yo he escuchado de gente que ha hecho expedición a Nueva Guinea, por ejemplo, que es de los países más primitivos que está quedando, donde hay gente que vive sin ver a nadie toda su vida, nadie fuera de su tribu. Y hay canibalismo también. Hay canibalismo y los gallos. Me contaba una persona que fue que, por ejemplo, metió una gallina al fuego y se la comían así, con todo. Y el gallo le enseñó que había que sacar las tripas por lo menos y de sacar las plumas. Pero los gallos están en esa situación. Y obviamente que cuando se enojan. ¿Verdad? Bueno, otro de los temas es la mujer como tentación. Pero bueno, no sé si hablar de la mujer como tentación, pero preguntarte sobre el rol de la mujer en el tema de la política, ¿no es cierto? Que no sé si habrá alguna mujer relevante que destacar o no necesariamente alguna mujer, sino que alguna situación que vincule a las mujeres. Mira, un comentario pero poquito al margen. Sí. De verdad, te lo prometo. Sí. A mí me causó una vergüenza como persona conocer los resultados, los máximos puntajes nacionales de la PSU. Los dieron ayer o anteayer. Puro hombre. De los 151 puntajes nacionales, 20 y tantos nomás son mujeres. Lo que habla de que como sociedad estamos pero retrasadísimos con relación a este patriarcalismo más o menos establecido en la política, en todos lados. Y por eso también es difícil pensar en ejemplos específicos. Uno tendría que ir como bien atrás en la historia, o tendría que pensar en figuras como Merkel, por ejemplo, hoy día, que se levanta como la gran líder europea del mundo libre y demócrata, y salió de nuevo. Claro. Entonces, Merkel quizás puede ser una figura de hoy, y una figura que se conecta tal vez de manera más metafórica con lo que estamos hablando, es la esposa de Gandhi. A mí me llamó mucho la atención la historia de Gandhi, porque él, antes de convertirse en la persona que nosotros conocemos, este pacifista, digamos, que liberó a la India del colonialismo británico, era una especie de aristócrata, un abogado, digamos, acostumbrado a la buena vida. Y él cuenta en sus escritos
de que tal vez el impacto más profundo que le causó en la vida fue estar haciendo el amor con su mujer cuando su padre estaba muriendo. Y eso le cambió la vida. O sea, le cambió la vida y a partir de ahí él dice, voy a renunciar a estos placeres, digamos, más mundanos, voy a renunciar, voy a convertirme en una asceta y trabajar para lo que realmente vale la pena, digamos, en este caso la liberación de su pueblo. Entonces ahí la mujer cumple un rol, tal vez un poco en Está antes enfocado en la liberación de su espermatozoide. Claro. Que es un pueblo grande. Claro. Se me quedó una pregunta a propósito de tu comentario de la PSU. ¿A qué crees que se da ese fenómeno? ¿Es simplemente una cuestión de la cultura del machismo o ves alguna otra cosa? No tengo respuesta, Andrés, para serte sincero, porque igual el problema es tan complejo. Yo he leído desde cosas que dicen, porque la mujer tiende a ir tiende a ir como forzadamente por la sociedad a disciplinas, comillas, blandas. Entonces, si uno compara la cantidad de mujeres que hay en las ingenierías o en la ciencia dura, son ínfimas en comparación con los hombres y por lo tanto el grado de preparación puede ser menor si uno lo compara con las mujeres que se van. No quiero parecer, digamos, un comentario sexista, pero porque además esto aparece en todo el mundo. Además, digamos, este podcast se escucha, digamos, desde Myanmar, digamos, hasta los estados confederados de Micronesia. No te van a invitar más a comentar la actualidad. Pero posiblemente tiene que ver, sí, con un poco lo que dices tú, o lo que insinúas tú, esta estructura quizás de familia, de sociedad, una sociedad todavía muy, muy ligada a la mujer en su rol de madre, en su rol como alejada tal vez del trabajo, del estudio, en fin. Esta cuestión de que el Trump ahora esté ya establecido, ¿es una amenaza terrorista para Estados Unidos? No, yo creo que no, porque hay una especie como distinción sutil, pero es muy importante, porque siempre se ha dicho que los estados también cometen terrorismo. Y yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, pero por una cuestión distinta, creo yo, de lo que se piensa. Digo, los estados no cometen terrorismo, los estados cometen terror. Y la razón es porque los estados realmente no quieren cambiar el sistema. Les interesa mantener el sistema. Y para mantener el sistema muchas veces utilizan métodos de violencia absolutamente brutales. Pero las organizaciones terroristas sí quieren cambiar el sistema. Entonces hago esa distinción entre terrorista y terror para manifestar desde dónde emerge tal vez esa violencia brutal. Esos dos polos, claro. Ya. Pero con Trump no creo que él vaya a ejercer terror contra su población, pero sí hay un grado tal vez de la violencia más invisible que nosotros estábamos hablando, esa violencia ligada al racismo, ligada a la clase, ligada a la inequidad. Esa violencia yo creo que está permeando fuerte en la sociedad de Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, por lo que he escuchado por ahí, es que las grandes estados, los estados que uno conoce, California, Nueva York, en general no son personas que hayan votado por Trump. Pero los estados estos del medio, que son más campesinos, sí. Que en general los ataques terroristas ocurren en las ciudades importantes. Entonces, no sé si eso significa de que porque los mayoritarios de los votantes de las grandes ciudades de Estados Unidos quizás no van en la teoría de Trump, es menos riesgoso para el terrorismo, no sé. Mira, yo te voy a dar un dato que yo creo que quizás te puede sorprender. Si uno toma 2001 como un punto de inicio de terrorismo y lo extiende hasta 2017 en Estados Unidos, el 75% de la totalidad de atentados de ese periodo han sido cometidos por grupos de supremacismo blanco, que es la base que elige finalmente a Trump. No tiene nada que ver, digamos, con los musulmanes. Porque en general en Estados Unidos lo que llega acá son noticias de que un gallo, lo más común es con una pistola, se pone a jugar ahí. Claro, las matanzas en los colegios, o a la salida del cine. Eso tiene que ver con los problemas ligados a como el control de las armas y cosas así. Sí. Pero de terrorismo propiamente tal, supremacismo blanco es lo que la lleva en Estados Unidos. Ya. Porque no es como que uno va, no sé, ir a San Francisco, está en el Golden Gate y vaya a sentir que en cualquier momento le van a poner una bomba. No. Además que la cantidad de protocolos de seguridad hoy día es tan alta. O sea, si uno viaja hoy día en Estados Unidos, tiene que básicamente desnudarse antes de poder entrar para que te revisen todo, digamos. Entonces, es muy complicado hacer un atentado hoy día. Muy, muy complicado.
Otro de los temas que aparecen en este capítulo de la iniciación, ¿no es cierto? Está el tema de la reconciliación con el padre. Con respecto a los estados, yo no sé si ves algún padre y algún hijo o alguna reconciliación entre un estado más chico y uno más grande o... Yo creo que un poco a propósito de lo que comentamos de Gandhi, yo creo que los británicos iniciaron, bueno, desde que perdieron su estatus como imperio, iniciaron un proceso largo, extenso, muchas veces poco exitoso, de intentar reconciliarse con sus ex colonias. En alguna medida creo que lo lograron con Australia, puede discutirse naturalmente eso, eventualmente con Nueva Zelanda también. Incluso con la India, yo creo que incluso con la India han habido acercamientos, a pesar de que los británicos en la India se comportaron, digamos, casi como los nazis, ¿no? Exacto. Pero ese proceso de acercamiento con ex colonias que fueron explotadas, yo creo que dice más del explotado que del explotador. Sí, porque yo sé que en Australia, por lo menos, yo que estuve allá un año, sé que, por ejemplo, la misma moneda sale la Queen Elizabeth, claro. Y hacen un día especial para la cuestión de la reina, y hacen también la onda del St. Patrick Day, o sea, hay un montón de cosas que está súper bien. Bueno, por lo mismo está la bandera puesta incluso. De hecho, forman parte de la Commonwealth y le dan recursos, y digamos. hay harta gente que corona. está siguiendo lo que hacen los reyes, que está pasando. No todos, hay gente que los tenía ahí. Ahora, igual también ahí también hay una cuestión de disociarse de tu propia historia. ¿Cuántos australianos, y estoy generalizando, pero no tengo idea, pero cuántos australianos realmente habrán leído sobre la historia colonial británica en su propio país? O sea, piensa que nosotros sabemos bien poco de nuestra propia historia. Entonces, para hablar de más allá, yo creo que puede haber un vacío ahí también. Sí. En Perú se da mucho con respecto a España, ¿no es cierto? Y ellos piensan que lo que hicieron los españoles fue un robo. O sea, uno habla con un peruano común y dice, no, estos señores no, se llevaron todo el oro. Dice. Claro. Eso es como la única, bueno, más allá de los problemas con los indígenas y todo. Pero bueno, así que Inglaterra y la India sería como un buen Yo creo ejemplo. que un buen digamos. ejemplo. Y en general Inglaterra con todo lo que colonizó al final. Pues sí, colonizó 25% del mundo en algún momento. Entonces no es menor. Y bueno, y eso fue la parte material, pero también colonizó el mundo culturalmente, pues eso es lo más fuerte. Claro, la revolución industrial, digamos. Y eso. Exacto. Pero en todos los lugares, actualmente, incluso en toda Europa, que tiene idiomas antiquísimos, igual la gente al final habla en inglés y qué sé yo, pues, o sea, en todos lados el inglés ya es una cosa básica y eso tiene que ver con la cultura, más que con... Sí, es verdad esa cuestión, esta cuestión del inglés como la lengua de tal vez los últimos 2 siglos. La lengua del mundo. Y aparte de la lengua, es todo, es claro, todo el mundo dice ya, es que obvio que el Star Wars es como algo de todo, mundial o transversal. No, bueno, el sistema económico, el sistema político, incluso el liberalismo una visión político. una visión de global, vida, de realidad, sí. Claro. Bueno, Ricardo, a ver, ¿qué otro tema? Y la que viene ahora sí que me gusta, es la más linda del disco, por eso la voy a poner al medio. Es tremendamente hermosa, se llama Best Less. Kiedy odleciałeś mi, ja zostawiłam ci otwarte drzwi. Smutno mi jest, smutno mi jest.
Un día rasa quería Aus bohuleria emikatove talus bahaledinise tu islaikelia emin mahatode aus laikedinisa Me caía la lágrima. Oye, conmovedora la canción, la verdad. No, esa parte que hace esa melodía. Ta, ta, ta. No, muy épico. Y el sonido de la calimba, dijiste. Sí, tú. por la calimba al principio. No, Tin, tin, tin. No, hermoso. Hermoso. Sí. Bueno, se ha pasado prácticamente volando este programa el día de hoy, ¿ah? Sí. Bueno, en la última parte del programa quisiera que nos hablara sobre algunas predicciones, como ponte en el papel de Pedrito Angel. Está medio complicada esa cuestión, ¿eh? Vamos a encender incienso y... Claro. No, ¿qué ¿Por crees qué tú tenés que...? los ojos blancos ahora? ¿Qué está pasando? En un momento empiezo a levitar. ¿Qué crees tú que se viene para la política internacional en los próximos años? A ver, yo creo que hay voy a hablar de dos temas desconocidos y dos temas conocidos, ¿ya? Respecto al tema de temas desconocidos, hay una situación gravísima en la República Democrática del Congo. Nadie habla de él porque aparentemente África no le importa a nadie, no claro. existe. Pero de lo que yo leí y lo que yo he visto, podría representar la próxima crisis migratoria que posiblemente enfrente Europa en los próximos años, porque lentamente la situación en el Congo está pareciéndose a lo que experimentó Ruanda a mediados de los 90, es decir, un genocidio. Y cuando una población enfrenta esos grados de violencia, bueno, la vía natural de escape es salir del país y tratar de buscar mejores condiciones de vida. Y disculpa, ¿y los africanos no tienen algún lugar en mismo África donde puedan ir? Sí, hay algunos campos de refugiados en Uganda, por ejemplo. ¿Ya? También hay campos de refugiados en Kenia. ¿Ya? Y hay hacia el sur, eso sí, de África. Angola ha colaborado también en eso. Camerún incluso. Pero la situación es muy precaria porque al final igual esas sociedades son extremadamente pobres. Pero igual la otra vez estaba leyendo sobre este país ahí africano que tiene una tremenda capital que está desarrollándose a todo chancho. ¿Nigeria? Nigeria, eso es. La capital de Nigeria parece que Sí, Nigeria. parece que tiene harto movimiento. ahí. ¿Laos o Lagos? Creo que es la capital. Ahí me pillaste. Sí. Nigeria, bueno, Nigeria es de los países con mayor perspectiva futura de todo África, a pesar que tiene problemas demográficos. Se piensa que de aquí a 50 o 60 años la población nigeriana se puede cuadruplicar. Y eso va a implicar pasar de los 100 y tantos millones que son ahora a 400 millones. Entonces, Ya. bueno, un Por- problema. pero por lo mismo, porque toda la gente, imagino que
lo más fácil antes de irse tan lejos es tratar de llegar o por último una ciudad y partir con algo. Obviamente. Pero tú hablabas del Congo, ¿no es cierto? Del Congo. ¿Y cuál es, por qué crees tú que puede ocurrir eso? O sea, ¿cuál es el contexto del Congo? El contexto, el contexto es uno de una sociedad dictatorial. Es una sociedad también fracturada en base a líneas étnicas y líneas tribales. Es una sociedad que en los últimos tal vez 2 o 3 años ha experimentado niveles de violencia, como decía, parecido a los de Ruanda. Se piensa que pueden haber muerto en los últimos 3 años 500.000 personas tal vez. Entonces la situación es crítica. Y como nadie se preocupa del tema, esto es sencillamente estas ollas que están haciendo ebullición y de repente va a saltar la tapa. Y va a quedar la escoba. Entonces el Congo, prestaría atención, posiblemente va a estar en la noticia, no las noticias que leemos acá en Chile, digamos, pero va a estar en la noticia, creo yo, internacional. La segunda, tal vez, ejemplo un poco más desconocido, creo yo, tiene que ver con lo que está ocurriendo en Asia Central. Y en particular en Uzbekistán, también otro país que nadie conoce, nadie lee de él. Uzbekistán ha experimentado una dictadura de tal vez 22 años, si la memoria no me falla. El presidente es un tipo que se llama Islam Karimov. Ha tenido mucha violencia interna ligada a extremismo islámico. Y es interesante porque todo el mundo habla de Irak, habla de Siria, habla de Afganistán, pero se piensa que un nuevo polo de extremismo y de radicalismo islámico podría estar ahí. Y eso puede contagiar al resto de la región de Asia Central, que es muy importante sobre todo para Rusia. Entonces esos serían los 2 casos desconocidos. Y de los casos conocidos, la península coreana ciertamente va a estar en la noticia. Van a seguir habiendo pruebas misilísticas, tal vez hasta incluso pruebas nucleares. Si uno le suma a la ecuación al señor Trump, bueno, uno se queda bien preocupado. Y lo otro, cuando no, Medio Oriente. Pues, Medio Oriente con Siria, con Irak. Eventualmente podemos el próximo año experimentar una nueva guerra palestino-israelí. Se está pensando de que el Líbano podría ser un sector de conflicto. Pero yo creo que Medio Oriente y la península coreana va a captar la atención. Oye, ¿y el Medio Oriente jamás se ha detenido jamás ha parado de pelear? O sea, yo creo que periodos durante el Imperio Romano tuvieron periodos de pacificación. Cuando era como más griego, claro. Bueno, tú probablemente sabes más de eso que yo, pero durante Alejandro también probablemente hubo alta estabilidad. Alejandría, Alejandro Magno. Y después el Bizancio tal vez el Imperio Otomano dio mucha estabilidad también a la zona. Al parecer, todo indica que el desastre en el mundo árabe comenzó después de la época moderna, ¿no es cierto? Claro. O sea, parece que en esa época, con el surgimiento de las naciones. Sí, claro. Anteriormente había más estabilidad, parece que... no sé, pareciera que son todavía sociedades muy tradicionales. Exacto, no han dado el salto y son, sociedades corruptas también. Con un grado de riqueza que uno no se puede llegar a imaginar, digamos, sobre todo los países obviamente productores de petróleo, pero con tal vez los grados de iniquidad más gigantescos que existen en el planeta. Entonces también se da esa violencia que nosotros hablamos al inicio. Oye, ¿y qué pasa con Siria? Porque Siria aparentemente era uno de los países más modernos del área, ¿no es cierto? Bueno, dicen que ya está como casi extinguida, o sea, han sacado la mayor cantidad de facciones, ¿no es cierto?, del Estado Islámico dentro de Siria. Creo que queda un Estado. Bueno, en Siria es complicado el panorama porque hay muchas facciones u organizaciones que vieron durante el desarrollo de la guerra civil en Siria una oportunidad, en particular los kurdos, que siempre han tratado de tener su propio país, etcétera, y ellos no se van a detener. O sea, está ahí, ven que está ahí la alternativa de un Kurdistán independiente, y aunque se acabe la guerra civil, probablemente ellos van a querer seguir ahí. Hay organizaciones menos conocidas que el Estado Islámico, pero que siguen operando en Siria. Hayat Tahrir al-Sham, si quieres que le mencione a una, que es una organización ligada a Al-Qaeda, que ha estado un poco en un lugar secundario en comparación con el Estado Islámico. El Estado Islámico, todo el mundo habló del Estado Islámico y se olvidaron de que existía esta otra organización que se llama Al-Qaeda, que sigue viva y coleando, digamos. Y uno tiene grupos chiitas
que probablemente van a buscar venganza, digamos, de lo que terminó ocurriendo en Siria. Entonces la situación, todo el mundo declara, bueno, la guerra civil está terminando, pero hay que tener ojo con eso. Hay digamos, conflictos muy profundos que tienen que ver están enraizados, con las etnias, ¿no es cierto? Están enraizados ahí y no se van a terminar porque Rusia se salió, digamos, porque Estados Unidos deje de combatir. Y bueno, tú mencionabas Corea del Norte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con se sabe un poco de la personalidad de ¿no es cierto?, del líder norcoreano? Bueno, Corea del Norte yo creo que puede ser declarado una teocracia, la verdad de las cosas. El padre de Corea del Norte, Kim Il-sung, sigue siendo formalmente el eterno presidente de los coreanos a pesar de que está muerto, ¿no? Entonces, en realidad no es una teocracia, es como una necrocracia, es decir, el reino de los muertos al final, ¿no? Y de este Kim es bastante menos loco e irracional que yo creo. Él fue educado en Suiza, creo. Claro, fue educado a la manera occidental, pero yo creo como todas estas cosas medio asiáticas y dinásticas, está tratando sencillamente de hacer sobrevivir su régimen y mantener a su propia dinastía, digamos, como el liderazgo incuestionable del país. Yo siempre he pensado que este personaje es como... como que los medios de comunicación crean un personaje y lo necesitan, ¿no es cierto?, para sacar noticias diariamente y como vender también. Sí, bueno, entonces, piensa tú que hubo ¿será tan verdad lo que sale o no se sabe realmente cómo es? Yo creo que ante la incertidumbre mejor callar. Sí. Entonces cuando uno ve, no sé, pues, que un diario como el New York Times hace un reportaje del corte de pelo de Kim Jong-un, estamos mal, pues. Estamos mal, pues, porque ¿para qué? No vale la pena. Pero eso manifiesta, creo yo, también ciertos cambios que tienen que darse a nivel de la cultura en general, porque nosotros lo hablamos un poco antes de iniciar el programa, cuánta cosa sin importancia se distribuye y se consume al mismo tiempo, que podría ser reemplazada para formar mejores ciudadanos, más responsables, más solidarios, más honestos, en fin, en vez de estar leyendo el tarot. Exacto. No es que tenga mala la gente que lee el tarot, pero... Voy a llamar al Pablo Flores, el astrólogo, para que converse contigo. Estamos ya recibiendo Twitter y cosas en contra de Guido. No. Los amantes de... Muy animoso. No, este es un lugar de paz. Acá es una hora de paz. Sí. No, pero la ciudad. hace un par de semanas atrás estaban hablando de cuál era el sándwich más calórico de Santiago y dónde encontrarlo al mejor precio. Claro. Entonces, bueno. Estaba leyendo un libro de Eagleton, que es Terry Eagleton. Sí, un investigador inglés de estudios culturales, y tiene un capítulo en este libro de Culture que se llama como Fantasías Postmodernas, algo así, y empieza es muy irónico, ¿no es cierto? Y empieza a referirse sobre estos temas pero bueno, habla sobre, por ejemplo, muchas fantasías postmodernas, pero también de cosas buenas y malas. O sea, por ejemplo, habla de la diversidad. Dice, la diversidad es excelente, pero no todo tipo de diversidad es excelente. Por ejemplo, yo no necesito 6.000 tipos de cereales, o sea, ir al supermercado y elegir entre 6.000 tipos de cereales para comer en la mañana, ¿no es cierto? Claro. O sea, seamos un poco más, más como inteligentes, o no sé, cuando nos referimos sobre estos temas de diversidad, porque hoy en día pareciera que toda diversidad es... Es verdad, me hiciste acordar de otra filósofa, una filósofa se llama Renata Salekel, y ella habla de la neurosis del consumo, que es como cuando uno va a un restaurante y tiene una carta que tiene 50 platos. Y que termina siendo... La pido entera mejor. Es que tú eres muy especial, por Ricardo. Sí, eres muy especial. Sales del bloque y del esquema. Pero la mayoría de los mortales no termina escogiendo nada. Exacto, no se confunde, ¿no es cierto? Sí, es complicado. Pero bueno, también este comentario no sé qué ves tú en el mundo con respecto a este tema de la diversidad y los derechos humanos, etcétera, toda esta discusión. O sea, que que todos se quieren independizar, ¿no es cierto? Que todos tienen algún derecho o algo. Yo veo dos o tres cosas que están todas íntimamente conectadas, porque el tema que pusiste en la mesa da como para
ni siquiera programa. va una etiqueta verde, yo creo, Sí. va una etiqueta azul o algo así. Exacto. ¿Sí? Pero la primera cosa está ligada la diversidad, creo yo, a la tolerancia. Y se requiere cierto grado de actitud para tener tolerancia, porque yo todo el día soy intolerante. El que se me cruza en el auto, digamos, el que maneja mal, al que va despacio, a la señora que me da la lata por teléfono, en fin. Pero la tolerancia, creo, más importante es la tolerancia política. Y ahí creo yo que falta mucho porque personas que debieran estar hoy día completamente integradas a la sociedad por estas violencias culturales que han permeado todo este programa, siguen un poquito alejadas, creo yo. Homosexuales, mujeres, indígenas, personas de bajos recursos, en fin, personas que invisiblemente están disociadas tal vez del proceso natural de toma de decisión política. La minoría. La minoría. Pero que hoy en día igual tienen cada vez más Sí, relevancia. Tienen página de digamos. Facebook, por lo menos. Y sabes que eso que dice Sí. Ricardo, yo creo que es lo segundo que quería mencionar, que es absolutamente crucial. Yo veo tal vez que hay una falta de proyectos colectivos, que suena muy reiterativo, porque lo han dicho incluso hasta los políticos, pero creo que tiene cierto grado de razón, en el sentido de cómo lograr salir un poco de esta burbuja ligada a la red social, donde bloqueáis al que te hace un mal comentario, te llenáis solamente del que te alaba y al final vivís una realidad paralela, digamos, Exacto. porque ese no es el mundo, digamos. El mundo está lleno de sujetos que te van a criticar todo el día. Y junto con eso, ¿cómo hacemos para tratar de en conjunto formar una sociedad mejor? Porque solos no vamos a lograr nada. O sea, solo es como la persona que cree que está haciendo un cambio real cuando compra fruta orgánica. No, si tú te comes una manzana orgánica tú, no vas a lograr nada. Si uno- El impacto es mínimo. no, es digamos. mínimo, cero, nada. O sea, tenemos que todos en conjunto tratar de comer manzanas orgánicas y para eso necesitamos un proyecto colectivo. Po. Y ahí yo veo una falta que no sé la verdad cómo se resuelve. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Pero por lo menos se ha hecho en regiones. Por ejemplo, el otro día, en verano pasado fui a Villarrica y ya estaba prohibido la bolsa de plástico. Bueno, Y eso era una cuestión no sé si la región o Villarrica nomás o Pucón, qué sé yo, pero ya estaba esto ya estaba ya puesto fuerte. Y eso en Europa, por ejemplo, ya está normalizado. O sea, uno tiene que tener una bolsa de alternativa, porque si no, no tenéis cómo llevarte las cosas. Entonces ya cuando se convierte en un problema, uno ya atina y lleva la bolsa a comprar. No es como que asumís que vaya a tener una bolsa o compráis una bolsa que vale 3 lucas, que al final te da lata. Sí, eso es. Y dicen que en Santiago también podría llegar a pasar eso, de que la bolsa... está pasando en algunas Sí, en comunas. algunas ¿Sí? comunas. Sí. Sí. No sé si hay un proyecto de hacerlo definitivamente, pero yo sé que habían proyectos pilotos. Ahora, sin restar la importancia que eso tiene, que es muy importante para el medio ambiente, etcétera, eso creo yo que son cosas relativamente fáciles de resolver, y lo puede resolver la autoridad central, pero cosas como las que estamos discutiendo, las enormes inequidades, las diferencias en las culturas, el sexismo, el patriarcalismo, la falta de acceso a cuestiones básicas, ahí requieren esfuerzos más comunitarios, siento yo, y ahí, en fin, bueno, el descalabro de los partidos políticos tal vez explica también un poco ese vacío, porque no ha sido llenado hay, por cierto, movimientos sociales de distinta naturaleza, que hacen un cambio real, y eso hay que reconocerlo, pero creo que podría hacerse más extensivo. Bueno, estamos casi en la hora ya, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el libro se termina con el grial. Sí. ¿Cuál es el grial para esta humanidad buena para los combos? El grial. Está difícil esa pregunta, porque uno supone cuando tiene un grial que el objetivo está ahí, fácilmente visible. Y yo creo que quizá... Pareciera que se hubiera alcanzado cuando el tema, no sé, de la razón, ¿no es cierto? En un periodo, pienso como en la Ilustración, por Claro. ejemplo, pero la cuestión se puso cada vez más compleja, entonces... Fíjate que el grial yo creo que puede ir por dos caminos. Uno de que algunos lo avisoran, digamos, estas transformaciones sistémicas, estructurales. El capitalismo, digamos, alguna otra cosa, porque muchos están desilusionados y con justa razón del sistema. Y otros dicen, no, la vía está clara, pero hay que hacer, digamos, lo que han estado haciendo, por ejemplo, lo que decías tú, por Ricardo, los europeos, ¿no?
integrar más, tolerar más, abrir más, ser más plurales, ser más cosmopolitas. Y de ahí de a poco, digamos, saber de que la cuestión, no sé, o sea, bueno, que esa es la otra, pues, los vendepomadas. Los vendepomadas que dicen, de aquí a 4 años tenemos todo listo y el Grial te lo voy a pasar en la mano para que lo veas, pues, pero eso es una mentira, pues, si la cuestión toma mucho tiempo, digamos, mucho tiempo. Claro. Sí. Muy buena conversación con Guido. Muchas gracias, Guido. Ha sido realmente muy bueno tenerte aquí en las mis caras. Gracias a ustedes, visitándonos. Sí. a mis amigos. Otra cara más. Exacto. Ricardo, estamos. Vamos a hacer. ¿Esta es la primera temporada o nos queda un capítulo más? En teoría nos queda un capítulo más. Nos queda un capítulo Sí, más. sí. Entonces la próxima semana. Ya nos cerramos. despedimos y ponemos los fuegos artificiales. Exacto. Sí. Justo baño nuevo, además. Sí. Así que bueno, ahora nos despedimos por ahora con un tema que se llama O Jedney Pani. O Jedney Pani, ahí sí. O Jedney Pani, de Beata Boschek. Hasta la próxima semana. Y bueno, queremos agradecer a Espacio GTR donde grabamos el programa. Está ubicado en La Reina y es un lugar donde se hacen clases de música y hay un estudio de grabación, que es el que estamos usando en este momento. Así que gracias. Gracias, Guido. Gracias a Gracias, ustedes. Guido, por venir. Chao, Ricardo. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. W jednym mieście, drogą na rynek, gdy oglądałam liście, zjawił mi się jeden pan i mówił, co przyśniło mu się. Przyśnił mi się taki sen, a pani w nim grała, liście w mieście oglądała, kałuże przeskakiwała, lecz w jej głowie myśl stała i nic mu na to nie powiedziała. Był to taki zwyczajny sen o zwyczajnym świecie, w którym żyła jedna pani, a ta lubiła życie. Jak żyć z tobą, jak żyć z sobą, jak żyć z wami uczyła się. Twoja myśl nie ma końca, stoi całymi dniami, dniami stoi. W głowie stoi twoja myśl nie ma końca, stoi całymi dniami, dniami stoi. Jest mi fajnie, gdy tylko tak jestem, jestem sama, ale nie jestem. Jest mi dobrze, gdy jestem w domu. Jest mi dobrze, gdy tylko tak siedzę, bo jest tam parę rzeczy, które czekają na mnie, czekają na mnie, czekają na mnie. Jest mi fajnie, gdy tylko tak jestem, jestem sama, ale nie jestem. Jest mi dobrze, gdy jestem w domu. Jest mi dobrze, gdy tylko tak siedzę, bo jest tam parę rzeczy, które czekają na mnie, czekają na mnie. W głowie stoi twoja myśl, a nie ma końca, stoi całymi dniami, dniami stoi. W głowie stoi twoja myśl, a nie ma końca, stoi całymi dniami, dniami stoi. Tarara, w głowie stoi twoja myśl, a nie ma końca, stoi całymi dniami, dniami stoi. W głowie stoi twoja myśl, a nie ma końca.